Hay visiones irrefutables sobre la reprogramación del censo y la valoración de esta Comisión Internacional de alto nivel nos permite entrar en materia a manera de introducción y de saludar a Rodrigo Puerta, director ejecutivo de la FAM, a quien le agradecemos el contacto con el 7 a las 6. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. El comunicado de esta Comisión Internacional de alto nivel que valora la reprogramación del censo nos permite hablar un poco de esta reunión confirmada con el presidente del Estado Plurinacional y las alcaldías, varias alcaldías que han confirmado su participación. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Buenos días, Ariel. Es un placer estar en esta mañana en Bolivia TV. No, gracias por atender esta entrevista. Rodrigo, la importancia del encuentro de las alcaldías con el presidente para esta tarde en la Casa del Pueblo se remite fundamentalmente a temas de planificación, pero también seguramente se hablará sobre el censo, ¿no? Mira, yo considero que la agenda pública en este momento está indudablemente girando en torno al censo, lo que implica que es probable que vaya a tratarse el tema, ya que es de fundamental importancia para los gobiernos municipales, pero también para avanzar en los consensos. Ya se ha tenido el escenario del Consejo Nacional de Autonomías, ahí ha habido un consenso. Ha habido un consenso en el escenario de las universidades, incluso la Universidad de Santa Cruz, Gabriel René Moreno participó, y la conclusión ha sido que las universidades van a ser parte del censo en dos momentos, en el de la cartografía censal y en el momento del empadronamiento. Y bueno, ahora se avanzará con también consensos con los municipios de capital, pese a que la decisión o el consenso ya está tomado y han sido representados por el sistema asociativo en el Consejo Nacional de Autonomías, pero en específico por la AMB, que es la Asociación de Capitales. Entonces, lo que corresponde el día de hoy es abordar la agenda integral que se tiene con el presidente Arce. En el mes de diciembre del año pasado se ha tenido una primera reunión de alcaldes de capital y también ha participado la FAM en esa reunión porque nuestro presidente es el alcalde de Sucre y alcalde de capital. Y hemos abordado tres temas que eran fundamentales en ese momento. Uno, cómo articularnos con el tema de la pandemia. Es algo que está en permanente articulación. La semana pasada hemos visto una cruzada contra la quinta ola que ha lanzado el ministro de de Salud en Santa Cruz. El segundo tema es una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía, ahí evaluar temas de cómo ha avanzado esa mesa, fundamentalmente para ver algunos elementos del marco jurídico que podrían hacer más accesible, digamos, algunos recursos a los gobiernos municipales. Y el tercero era el tema de la planificación estratégica. En ese momento se dio una polémica en torno al plan de desarrollo, los PTDIs. Bueno, todos los municipios de capital han presentado sus PTDIs, en este momento están en concordancia, pero bueno, habrá que evaluar. Y adicionalmente, creemos que en términos de planificación, claro, el tema del censo es un elemento prioritario. Sí, definitivamente, Rodrigo, coincidimos. Ahora, ¿cómo ves o cuál es tu lectura sobre la confirmación de Eva Copa, alcaldesa del Alto? Ayer en una asamblea de la Alteñidad decidió asistir a este encuentro con el presidente Luis Arce y las alcaldías del país, porque habrá que mencionarlo a manera de apunte, si quieres, que Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, decidió no asistir al Consejo Nacional de Autonomías y salir a las calles, o llevar a las calles el tema del censo. Eva Copa dice voy, pero condiciona su participación, porque dice voy, pero censo el 2023. ¿Cómo podemos entender esta postura, Rodrigo? Bueno, lo primero es que hay que valorar que puedan estar presentes y que puedan manifestar cuáles son los argumentos
porque tenemos que despolitizar este tema del censo. No porque haya habido una postergación, una reprogramación a partir del Consejo, se ha generado un escenario político en torno a esto. El escenario político o de aprovechadores políticos en torno al censo estaba planteado desde el año pasado e incluso mucho antes. Se veía al censo desde la vereda de la oposición como un elemento con el cual se podría generar dudas, con el cual se podría generar conflictos, movilizaciones. Y yo creo que en cualquier escenario esto se va a ir intentando, ¿no? Se va a traducir en algún tipo de movilizaciones. Por ejemplo, hemos visto un pronunciamiento de los comités cívicos que, a mi criterio, lo único que van a hacer es perjudicarnos a los gobiernos municipales porque no nos representan en lo más mínimo, más bien representan intereses políticos. Pero bueno, es muy importante que la alcaldesa Copa esté, al igual que el alcalde Johnny Fernández, y llevemos esto al escenario ya de lo técnico, porque los gobiernos municipales hemos ganado muchísimo al tener un eslabón más en este proceso, que es el de coordinar, consensuar la cartografía censal. Algo que no había, algo que es de competencia privativa del nivel central, pero gracias a este consenso, a esta apertura, se va a dar porque lamentablemente, como te decía, se han ido montando estos esquemas de acción política. Entonces, en el momento que el gobierno nacional o el Instituto Nacional de Estadísticas definiera la cartografía censal bajo su propia competencia, iban a empezar los cuestionamientos. Entonces, este procedimiento nuevo requiere tiempo y yo creo que eso es lo que hay que discutir. Rodrigo, te pido me regales 2 segundos para escuchar precisamente las declaraciones de Eva Copa, alcaldesa del Alto, que ha confirmado su participación en la reunión del presidente Luis Arce con los alcaldes del país. Vamos a escucharla. Y las inquietudes que tenemos como ciudad del Alto. Nuestra segunda resolución es que rechazamos categóricamente todas las apreciaciones que hace el señor Gustavo Tosico hacia las mujeres del Alto, en referirse en primera instancia con palabras de grueso calibre a nuestra alcaldesa, a nuestra autoridad electa por la ciudad del Alto y por ende a todas las mujeres de la ciudad del Alto. No lo vamos a permitir y la resolución indica que vamos a pedir la restitución de este señor porque hace quedar mal al gobierno central. Así mismo. Restitución. Asimismo, el problema del censo, que ya mediante decreto supremo está postergado hasta el 2024, sin embargo, después de un amplio análisis por parte de esta Asamblea de la Alternidad, nuestra alcaldesa va a llevar la posición de que se efectúe en el año 2023. Que no se postergue más tiempo, porque la ciudad de Alto pierde recursos económicos y en ello perjudica a nuestro desarrollo. Asimismo, vamos a pedir lo que es una reposición de los recursos económicos para la ciudad de Alto, ya sea en proyectos macroobras o en todo caso directamente en el tema económico, que evidentemente lo va a administrar el municipio alteño. Ahí está, Rodrigo. Acabamos de escuchar claramente la posición de la alcaldesa Eva Copa a través de su portavoz, por supuesto, al respecto del censo, su participación en la reunión, el censo del 2023, lo que te decía hace instantes. Ahora, la pregunta obliga, porque resulta que hoy han convocado en Cochabamba, ¿no?, los dirigentes cívicos a una reunión nacional de los comités cívicos del país. Por supuesto, es una reunión que ha sido muy cuestionada por diferentes sectores sociales que consideran que como fracasaron en Santa Cruz, ahora trasladan la cosa hasta Cochabamba. ¿Cuál es tu criterio al respecto de esto que acabamos de decir, Rodrigo? Bueno, creo que es parte de este oportunismo, ¿no?, que se genera en torno al censo, este oportunismo político. Y lo que corresponde es trasladarlo al escenario de lo técnico, ¿no?
ver, por ejemplo, cuáles son las recomendaciones de la Comisión Internacional que ha valorado la reprogramación, ver, por ejemplo, cuáles son las condiciones que los propios gobiernos municipales van a brindar, no solamente en manifestarse o en querer los recursos, ¿no? Sino las condiciones y los avances que han tenido, por ejemplo, para la definición de sus límites. Este es un tema de responsabilidad compartida, conjunta hacia el censo, ¿no? O sea, no se puede, a mi criterio, exigir que haya un censo, tratar de apurar las etapas, cuando hay gobiernos municipales que de repente no han cumplido en 9 años y medio con lo que establece la ley 339. O en el caso, por ejemplo, del Alto, que yo creo que se puede encontrar algunas soluciones, algunos elementos que hay ahí con respecto a esto, porque hay definitivamente un proceso diferente que está creado con límites precisos, pero hay algunas complicaciones. Entonces, yo creo que el tiempo es que se va a tomar para programar estas nuevas actividades va a ser fundamental. Y con respecto a los comités cívicos, bueno, a mi criterio, eso no refleja civismo, ni tampoco refleja una voluntad de demandas de los gobiernos municipales, ¿no? No nos representan los comités cívicos y más bien van a perjudicar en el proceso del censo. De hecho, Rodrigo, hay 12 de 14 países de la región que han reprogramado sus censos. Hay antecedentes de países como Brasil, Chile, Panamá, que han reprogramado 2 veces su censo. Es decir, en Bolivia surge la propuesta, decisión consensuada en el Consejo Nacional de Autonomías, en la 12ª sesión del Consejo Nacional de Autonomías, donde el gran ausente fue Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, que luego convoca a movilizaciones, a un paro cívico que se cumplió el lunes, un paro dividido, porque hay que decir las cosas como son. Muchos sectores sociales en Santa Cruz no acataron la movilización. Los cívicos insisten, se reúnen esta tarde en Cochabamba, convocan un posible paro de 48 horas en Santa Cruz, con el rechazo de otros sectores sociales, no solo en Santa Cruz, en diferentes partes del país. En este contexto, Rodrigo, ya prácticamente para ir cerrando la idea, ¿cómo debemos los bolivianos asumir todo lo que en coyuntura estamos viendo y que se concentra fundamentalmente en Santa Cruz, donde hay dirigentes y autoridades que bien han señalado diferentes sectores sociales e instituciones, ¿no? Tienen un afán de desestabilizar, de generar caos? ¿Cómo debemos responsablemente ver esta coyuntura a los bolivianos, Rodrigo? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con no caer en estos argumentarios de construcción de posverdad o verdad emotiva, como se le dice, ¿no? Y que básicamente lo que quiere es hacer una manipulación a través de elementos emotivos, ¿no? O sea, se pretende conmover a la gente más que convencerla, ¿no? O sea, conmoverla con temas, por ejemplo, de que el acceso a los recursos no es el equitativo, que la salud, que la educación, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque los resultados del censo, si bien pueden utilizarse para la fórmula o los factores de distribución de recursos, no hay que generar sobreexpectativas, ¿no? Por ejemplo, se escuchaba por ahí que se va a pedir compensaciones, deudas históricas, otro tipo de mecanismos que realmente en este momento en el país, a mi criterio, son hasta peligrosos porque van a poner en riesgo la estabilidad económica, ¿no? Entonces hay veces que la codicia fiscal, en vez de constituirse en un elemento bueno para la gestión, se puede constituir más bien una variable que pueda desestabilizar la economía, y eso es lo que tenemos que cuidar con mayor prioridad el día de hoy los bolivianos y bolivianas. Voy a rescatar algunas de las frases que nos acabas de lanzar, Rodrigo, que tienen que ver con la responsabilidad
del manejo pertinente de la noticia. Primero, hay que tener mucho cuidado de lo que ocurre en el contexto de los discursos políticos de posverdad, que tienen un objetivo, definitivamente, conmover a la gente para llevar agua a su molino, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, coincido totalmente. No hay que generar falsas expectativas, diría yo, en torno a la realización del censo, que bien se constituye un escenario, en un procedimiento para mejorar en general, para proyectar a nuestro país en mejores condiciones, pero no se constituye una herramienta para trasladar a las calles movilizaciones, protestas, demandas económicas en cuanto a reclamo de deudas históricas, como bien nos los acabas de decir. Y lo último, tenemos que despolitizar el censo. Qué importante que es esto, Rodrigo, porque la politización de temas como el censo nos pueden arrojar a escenarios que no quisiéramos, Rodrigo, ¿verdad? Así es. No solamente en términos de que el censo se vaya a cuestionar, no vaya a servirnos a los gobiernos municipales y al país en su conjunto, sino porque también puede ser un elemento que vaya a desestabilizar no solamente al gobierno, sino también a la economía y por ende también a la lucha contra la pandemia y muchos otros elementos. Entonces estamos en un momento de recuperación económica, de lucha contra la pandemia. Hay muchas dificultades que se están superando poco a poco y este elemento, a mi criterio, ya había sido visto por la oposición como un elemento para aprovecharse del escenario, ¿no? Es muy posible. Rodrigo, te agradezco mucho este tiempo, que es muy importante de cara a la gente. La reunión está confirmada para esta tarde en la Casa Grande del Pueblo. Asisten muchos alcaldes, incluidos Evacopa, que seguramente irán con posturas, esperemos, que en afán de que este escenario se constituya en el mecanismo de diálogo que nos permita a los bolivianos tener autoridades responsables por encima de absolutamente todo. Rodrigo, gracias, que tengas un buen día. Gracias, Ariel, un placer estar en Bolivia TV. No, gracias, Rodrigo Puerta, director ejecutivo de la FAM, en conversación con el 7 a las 6. Douglas.